Bueno, continúa la tensión social en Estados Unidos a propósito de la muerte de George Floyd, el afroamericano que fue asesinado por la policía en una detención y cuyas imágenes incluso se han viralizado increíblemente. Y por supuesto esto ha tenido también un giro, al parecer, eso plantean muchos analistas de la realidad política y social en los Estados Unidos. De eso vamos a hablar con Mariana Smith, que está con nosotros. Mariana. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, efectivamente, y también consecuencias políticas bastante importantes, sobre todo para el presidente Donald Trump. Bueno, ¿qué pasó en las últimas horas anoche? La verdad que fueron cientos las personas que violaron el toque de queda que ha decretado en las principales ciudades de ese país para poder contener la violencia provocada a raíz del malestar por la muerte de este hombre afroamericano a manos de la policía. Fue una jornada en realidad más tranquila que las otras, en las que se sumaron en esta oportunidad los cacerolazos cerca de la Casa Blanca. Y es ahí, al punto que tú dabas a conocer cómo va poco a poco dando un giro esta tensión racial a mostrarse otros problemas latentes y sobre todo generados producto de la pandemia del coronavirus, los efectos de la pandemia. También hubo movilizaciones donde hemos visto gestos muy sorprendentes, como el del alcalde de Los Ángeles, que vamos a pasar a ver las siguientes imágenes. Él se llama Eric Garcetti, que se arrodilló frente a miles de manifestantes que protestaban frente a la municipalidad. Eso mismo lo han realizado varios policías en distintos estados norteamericanos. Como les explicábamos, el arrodillarse es un gesto que popularizó un exjugador de fútbol americano que es afroamericano y que se arrodilló durante el himno de Estados Unidos en vez de cantarlo. Esto en señal de protesta por la tensión racial en su momento, porque han sido varios los casos de abuso policial contra afroamericanos. En momentos en que Nueva York vive su primer toque de queda en 80 años y es golpeada duramente también por la pandemia, ha llamado mucho la atención esta imagen donde se ve el personal sanitario de uno de los hospitales sumándose a las movilizaciones que son también las más masivas contra el racismo desde el asesinato de Martin Luther King en 1968. Hablábamos del presidente Trump. Claro, él aseguró que su administración ha hecho mucho más por la comunidad negra que ningún otro presidente desde Abraham Lincoln. No es primera vez que hace ese tipo de declaraciones en lo que va de su gobierno. Sin embargo, ha sido duramente criticado por calificar de matones e incluso ayer comentábamos de terroristas a quienes están marchando en las calles. De hecho, Reuters hizo una encuesta y arrojó que el 64% de los adultos norteamericanos simpatiza con las personas que protestan y más del 55% dice que desaprueba el manejo que ha dado el mandatario en esta tensión. Respecto a George Floyd, quien falleció a manos de la policía, ha causado gran impacto este video casero en el que mostraba mucha preocupación por los jóvenes afroamericanos, algo que refuerza la descripción de sus familiares que decían que era un gigante amable, muy preocupado de su comunidad y sobre todo de promover la paz para lograr esos objetivos. Un papá dijo a su hija que está cambiando el mundo. Su hija es Yana, de 6 años. Escuchemos parte de las declaraciones que hace su propia familia. Our young generation is clearly lost, man. Clearly lost, man. Like, I don't even know what to say no more, man. Like, you youngsters just going around, just busting guns in crowds, kids getting killed. No tengo mucho que decir porque no puedo juntar mis palabras ahora. Pero quiero que sepan que esto es lo que esos oficiales nos quitaron. Bueno, hablando de las consecuencias políticas, vamos a pasar a ver las cifras según las encuestas realizadas por Washington Post, un diario bastante prestigioso de los Estados Unidos, y ABC News. Y aquí claramente está el registro de todo. 43% Donald Trump, 53% quien sería, bueno, es el precandidato demócrata a las próximas elecciones de noviembre, y la verdad que ya le sacó 10 puntos de ventaja, algo que no se había visto desde antes de la pandemia. La pandemia lo ha afectado bastante, pero sobre todo esta tensión racial y poco a poco el estallido social ha sido peor. Lo que también revela la encuesta en todo caso es que el simpatizante de Trump es mucho más duro que el simpatizante de Biden, lo que también es una variable en un país donde la elección no es directa, sino que se vota por vocales o electores, digamos, números de electores, delegados electorales, para que ellos finalmente emitan el voto.
Es bastante compleja la elección en Estados Unidos, pero no es directa. O sea, la gente no vota por Trump directamente, vota por el delegado electoral que le pide que vote por Trump. Sí, no es un voto popular, como se dice. Exacto. Y lo que tú hacías alusión es relevante porque, de hecho, ellos se mantienen firmes y es por eso que lo vimos en esa imagen de él caminando con una Biblia en las afueras de esta iglesia episcopal, la iglesia de los presidentes, porque justamente quiere también apuntar a ese segmento que vota por él, por los conservadores. Ahora, hay varios republicanos que se están desmarcando de la postura y las declaraciones que ha hecho él. Incluso habló en las últimas horas, en forma escrita, el expresidente de los Estados Unidos, George Bush, que pidió, por favor, escuchen, sin mencionar a Trump, escuchen a las manifestantes. Veamos ahora el futuro, sobre todo de la situación racial afroamericana de los Estados Unidos. Y esto es un tema que también ha marcado la pauta a nivel global, no solo en los Estados Unidos, por eso vamos a pasar a ver imágenes de las protestas. Ahí vemos, claro, Francia, que fueron muy masivas en el día de ayer, más de 20.000 personas, pero lamentablemente estos derivaron en violentos incidentes con barricadas, enfrentamientos ahí con las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque está completamente prohibido cualquier tipo de manifestación, incluso que se congreguen al menos 10 personas, porque están en plena emergencia del coronavirus y esto obligó a la fuerza policial a actuar y ahí se produjo este fuerte enfrentamiento. También ha hablado en las últimas horas desde el Vaticano el Papa Francisco, condenó la muerte de George Floyd, dijo que rezará por él y por todos aquellos que han perdido la vida por el racismo. Y señaló además que la violencia en estas últimas noches es autodestructiva. En el fondo promovió la protesta pacífica. Y hoy hubo manifestaciones durante toda la jornada contra la discriminación racial en Londres, Inglaterra, nuevamente, porque vimos unas muy masivas el fin de semana y mire en el día de hoy, y eso que también está en este plan de desescalada. Trataron, si tú te fijas, de mantener ese distanciamiento social para no ser detenidos como ocurrió el fin de semana. En Holanda, en Grecia, Australia, hasta en Argentina también se han sumado. Todas ellas, a diferencia, como les comentaba, de Francia, fueron muy pacíficas, en la que muchos de ellos hicieron el gesto de ponerse de rodillas en señal de respeto, sobre todo por la víctima fatal afroamericana. Así que es un tema ya a nivel global, al igual que la pandemia. Vamos con otras noticias. Claro, ahí vemos justamente imágenes de otras partes del mundo, pero no, ahora vamos a enfocarnos a lo que ha pasado a nivel local.